Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso. Dinero honestamente. Y no debe impuestos al Estado. Falso. El señor Aníbal Torres ha exigido que los empresarios, sobre todo aquellos vinculados a medios de comunicación, paguen sus impuestos. Sin embargo, un dominical ha revelado que la empresa de su hermano le debe más de $500,000 de soles al Estado. ¿Cómo es posible que Víctor Torres siga contratando con el Estado? La ministra Betsy Chávez va a contestar. Yo no intervengo en las actividades económicas que realiza mi hermano, y Willax lo sabe. Si mi hermano debe impuestos, pues los tiene que pagar. Es más, exijo que los pague. Sacó pecho por la empresa de su hermano, la elevó a un nivel ejemplar y no le desea el bien a todo aquel que la cuestione. Pero lo peor todavía no ha terminado. Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años. Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso. El primer ministro Aníbal Torres defiende a la empresa de su hermano, yendo contra todos los principios que él mismo pregona y de espaldas a la verdad. Gana su dinero honestamente y no debe impuestos al Estado. Falso. La empresa de su hermano, Aldensac, figura como deudora coactiva. Le debe miles y miles de soles al Estado. Y por supuesto, no es la única. La empresa CCI SAC, vinculada al sobrino del Premier, también le debe plata al Tesoro Público. En total, más de $500,000 de soles en deudas coactivas recae en estas dos empresas de su familia. Ambas incluso tienen sanciones. 1. Aldensac, fundado por Víctor Torres Vázquez, el hermano del Premier, inhabilitada por contratar con el Estado pese a impedimentos. 2. CCI SAC, fundado por su sobrino Iván Torres García, inhabilitada 3 años por presentar documentación falsa. Encima, tanto hermano y sobrino fundadores hoy enfrentan un pedido de 9 años de prisión por colusión. En pocas palabras, una vida empresarial familiar, sancionada, investigada y con deudas coactivas. Pero dice que la mano dura es para todos. Los impuestos no le pertenecen al empresario. No, eso le pertenece al Estado. Se gobierna con la ley y vamos a utilizar la ley para obligar el pago de los impuestos a los deudores de estos impuestos. Hasta que eso ocurra con las empresas de su familia, una de ellas ha seguido ganando dinero del Estado. Documentos obtenidos por Panorama detallan cómo la empresa Aldensac encontró una mina de oro en uno de sus contratos. En junio de este año, con el ministro Aníbal Torres totalmente vigente, la empresa de su hermano firmó una adenda por 2.280.000 soles. Más plata del Estado para esta empresa. Así todavía, el ministro nos manda a morir de la envidia. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia. Aldensac es la empresa de su hermanísimo Víctor Torres Vázquez. Cuando el ahora Premier era ministro de Justicia, Aldensac ganó contratos por más de 14 millones de soles con el Estado, a pesar de encontrarse impedida. La razón, Aníbal Torres era un alto funcionario. Obviamente la inhabilitaron por uno de esos contratos. Sin embargo, hasta ahora sigue ganando dinero del Tesoro Público. Pero que nadie le pregunte, o si no... Más bien, ¿sabe qué cosa? No lo tome a mal. Pero mire, su canal, que le paga para que venga usted a hacer estas preguntas, que pague sus impuestos. Que pague. El Premier Aníbal Torres será así de exigente con su hermano Víctor, lo mandará a pagar las deudas que arrastra. Para beneficio de los más necesitados, usará la ley contra él. Deudora coactiva,
figura en las centrales de riesgo, le debe plata al Estado. Esa es Aldensac, la empresa del hermano del primer ministro Aníbal Torres, cuyo monto de deuda, el primer monto, es de casi 200.000 soles y data del 2011. El segundo monto de deuda es de 107.185 soles y data del 2018. Ambas deudas se volvieron coactivas en 2021. La empresa del hermano del ministro debe 307.000 soles al Tesoro de Aduanas. Pero, ¿qué dijo el ministro para defenderlo? En casa de Herrero, cuchillo de palo. Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años. Gana su dinero honestamente y no debe impuestos al Estado, como esos que lo critican desde sus medios. Pero no es el único en la familia del Premier. Su hermano Víctor tiene un hijo llamado Iván Torres García. Por consiguiente, es sobrino del ministro. Y este sobrino también tiene su empresa con deudas coactivas. Corporación de Construcciones e Inversiones Sociales. A continuación, Rafael Calagua de Willax. Buenas noches, señores ministros. El señor Aníbal Torres ha exigido que los empresarios, sobre todo aquellos vinculados a medios de comunicación, paguen sus impuestos. Sin embargo, un dominical ha revelado que la empresa de su hermano le debe más de $500,000 de soles al Estado. ¿Cómo es posible que Víctor Torres siga contratando con el Estado? La ministra Betsy Chávez va a contestar. Primero agradecer la pregunta de medio de comunicación, Willax. Indicarle lo siguiente. Hay espacios para hablar de todos los temas y este espacio del día de hoy es justamente para hablar de la inestabilidad política en la que estamos. Se ha respondido en otros espacios sobre el tema del hermano del señor Premier y en todos los espacios he indicado que no se está favoreciendo a ningún familiar. A lo que me permite terminar, señor periodista, por favor. Muchísimas gracias, muy gentil. Nosotros, desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo, estamos cansados, al igual que toda la ciudadanía, de la confrontación. El Legislativo tiene como función, entre las tres, como usted sabe, representar, fiscalizar y también legislar, poder legislar por las grandes mayorías. Este Ejecutivo ha presentado más de 40 proyectos de ley, de los cuales uno ha sido priorizado por el tema de Alto Trujillo, de quien, adelanto, me genera gran tristeza que se vuelva a postergar el tema de su distritalización. Entonces, yo le solicito a usted que aboquémonos en esta conferencia de prensa sobre el tema de los audios. Estamos cansados de la confrontación. Hay otros espacios para que su medio de comunicación, o en todo caso el medio de comunicación para el que usted trabaja, pueda realizar esas interrogantes. Muchas gracias, señor. Quiero agregar lo siguiente con relación a mi hermano. Yo no intervengo en las actividades económicas que realiza mi hermano, y Willax lo sabe. Si mi hermano debe impuestos, pues los tiene que pagar. Es más, exijo que los pague. Que no creo que deba impuestos, no, allí que el Poder Judicial o el Tribunal Fiscal le haya dicho paga y no haya pagado. Pero lo que se tiene que tener en claro es lo siguiente. Yo no estoy detrás de jueces o fiscales para que beneficien a mi hermano. Y sigo, diciendo allí que Willax debe pagar sus impuestos. No puede estar sin pagar impuestos. Gracias. Muchas gracias. Para terminar, sí, ministro. Sí, brevemente. Tiene que quedar claro lo siguiente. Constantemente se ponen titulares y se hacen estas preguntas. Premier responda por su hermano. Ministro Chero responda por su hermano. En nuestro país la responsabilidad, señores, es personalísima. En este momento ni yo, ni el Premier, ni ninguno de ustedes puede responder por los actos que hacen sus hermanos o sus familiares. Son personas adultas y cada quien responde por sus actividades y por sus actos. Y en materia de investigación las responsabilidades son individuales y son personales.